La educación a distancia, por Juliet Cristina Ortegón Malaver, Carolina Acuña Santos, Hugo Alonso Calderón Rodríguez, Julio César Romero Meneses y Dani Isabel Ortiz Muñoz. Pedagogías mediadas. Paola Andrea Telles Bastidas, tutora. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, junio de 2013. Introducción. La educación a distancia ha ido abriéndose un espacio legítimo dentro del campo educativo, a través del desarrollo de herramientas comunicacionales que han permitido una mejor y mayor interacción entre distintas personas alrededor del mundo. La educación a distancia, uno de los medios más sofisticados en la vida de los seres humanos, conlleva al progreso y calidad de vida de las personas a lo largo de los últimos años, puesto que sus servicios y bondades dan a los ciudadanos gran flexibilidad y manejo para adquirir conocimiento. Por eso, por medio de este trabajo, se dará a conocer la arqueología de la educación a distancia, especialmente en lo que se refiere a la conceptualización de formación, aprendiz, docente, medios y mediaciones, en cada uno de los momentos o generaciones del desarrollo de la educación a distancia. En este sentido, se tendrá en cuenta que la educación moderna es el resultado de la confluencia de tres factores básicos: educación permanente, nuevo paradigma educativo y nueva tecnología educativa, lo que da sentido a la educación a distancia. Una primera aproximación a la educación a distancia implica la separación entre profesores y estudiantes en lo específico de espacio y tiempo, pero esta separación es superada gracias a las tecnologías de la información y la comunicación que permiten la comunicación de manera sincrónica y asincrónica, ya sea esta en tiempo real o que se busque, como en los foros colaborativos, una participación activa de todos los integrantes de un curso. Desde Capacho 2011, la educación a distancia se puede definir como una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio personalmente por correo postal, correo electrónico, módulos virtuales o una plataforma virtual. Asimismo, se pueden plantear otras definiciones de educación a distancia desde Simonson, Smiley Dino, Albrecht y Stevalek. 4 componentes básicos: basada institucionalmente, separación de profesor y estudiante, uso de telecomunicaciones interactivas y compartición de recursos entre estudiantes y de experiencias de aprendizaje significativos, incluido datos, voz y video. Es así como la educación virtual a distancia se caracteriza por la separación en el espacio entre profesores y estudiantes. Además, puede o no haber separación en el tiempo. Asimismo, pueden usarse una o varias tecnologías y uno o varios medios tecnológicos combinados. Por último, puede o no hacerse uso de comunicaciones interactivas, sincrónicas y asincrónicas entre profesores y estudiantes. Pero el auge de la educación a distancia no ha sido algo fortuito. Ha tenido unos factores que han determinado su crecimiento, tales como la reducción del costo de las computadoras y de las telecomunicaciones. Además, mayores facilidades para que la población acceda a la tecnología. Además, también se pueden identificar otros factores como la utilización de interfaces más amigables como la multimedia o el aumento de la demanda educativa, la creación de nuevas entidades educativas, así como el incremento de mayores instalaciones físicas, aulas, no es proporcional al crecimiento demográfico. Por último, el elevado costo de la educación presencial ha hecho que la educación virtual y a distancia crezca de manera acelerada. La educación a distancia presenta varias ventajas, entre ellas
que incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son necesarias para el desempeño profesional en la sociedad en constante cambio, tales como las plataformas virtuales. Además, el tutor lleva un seguimiento riguroso del alumno empleando diversos instrumentos para evaluarlo, respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Asimismo, elimina las barreras geográficas, ya que la población puede acceder a este tipo de educación independientemente de donde resida. Además, es accesible para personas adultas con estudios postergados. Por consiguiente, proporciona flexibilidad en el horario, ya que no hay hora exacta para acceder a la información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando la vida familiar, social y laboral. Esto permite y reduce los costos al evitar gastos de traslado o residencia en lugar diferente al cual se habita. Por último, el alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje, favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. El rol del estudiante es activo, pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. La educación a distancia ha pasado por 5 generaciones. La primera generación es la de la correspondencia. La segunda hace referencia a la generación de la multimedia. La tercera a la generación de la telemática. La cuarta al aprendizaje medianamente flexible. Y la quinta generación hace referencia al aprendizaje autónomo. Generación de la correspondencia. En esta generación se usan materiales impresos que se entregan por medio de correo postal. El estudiante recibe el material que su tutor le envía y lo estudia. La comunicación se daba por medio de las cartas. Y por último, las dudas que tenía el estudiante se resolvían por correo físico o con encuentros en el aula. Segunda generación. Generación de la multimedia. En esta generación, el docente tiene un rol protagónico, estableciendo una comunicación vía teléfono. El texto impreso o escrito se apoya a través de otros medios audiovisuales y el teléfono. La comunicación se da por medio del teléfono. Además, se diseñan materiales didácticos como guías y manuales. Y por último, las dudas se resuelven por teléfono y con encuentros esporádicos. Tercera generación. Generación de la telemática. En esta generación, la formación se da por la interacción de medios de telecomunicaciones y multimedia con mayor apoyo interactivo entre el tutor y el alumno. El computador es esencial para interactuar. Hay internet, plataformas virtuales, mayor interacción y mejor comunicación. Esta comunicación con el maestro es más fácil por el uso adecuado de las herramientas informáticas. Y por último, el alumno se hace partícipe e interactúa más con su tutor usando bien la tecnología, siendo el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Cuarta generación. Generación del aprendizaje flexible. En esta generación, la formación bidireccional, además de Internet, empieza a guiar procesos de formación en tiempo real. El docente comienza a prepararse más, es guía, promueve la autodeterminación. Por su parte, el alumno tiene un papel más crítico, analizando y presentando sus ideas, confrontándolas, desarrolla más el pensamiento científico y la investigación. Y por último, se hace uso de Internet, correo electrónico, chat, CD-ROOM, programas de ordenador para comunicar y transmitir conocimiento. Quinta generación. Generación del aprendizaje autónomo.
En esta generación hay comunicación especializada y automatizada que se ha diseñado para el curso y la asesoría pedagógica. Además, el tutor es un guía, experto y facilitador para contribuir al aprendizaje del alumno. El alumno es el responsable de su aprendizaje. Hay completa autonomía por medio de las plataformas diseñadas para el curso. Se debe dar una adecuada capacitación para su uso y aprovechamiento. Y por último, se manejan muchos entornos virtuales y plataformas para interactuar y retroalimentarse entre todos. La educación virtual y sus mediaciones. Para que se dé la educación virtual, existen dos tipos de mediaciones. La mediación humana, que es la capacidad humana con su talento y posibilidades, y la mediación tecnológica, que es el sistema de comunicaciones que se potencializa a través de la convergencia digital. Educación virtual y los criterios en la producción de mediaciones. El primer criterio es la educabilidad, el segundo, la enseñabilidad, el tercero, la comunicabilidad, el cuarto, la complejidad y el quinto, la productividad. En adelante se desarrollarán cada uno de los criterios. Criterio de educabilidad. Es necesario tener en cuenta que todo ser humano posee un potencial de aprendizaje y por lo tanto tiene conocimiento y experiencias previas, motivaciones y aspiraciones y un grado de equilibrio y madurez para aprender. En consecuencia, la producción de mediaciones debe partir de las necesidades, condiciones e intereses de los estudiantes frente a su propio aprendizaje. Criterio de enseñabilidad. Es fundamental tener un conocimiento acerca de la estructura y naturaleza de los campos del conocimiento integrados por diferentes disciplinas y caracterizados por su enseñabilidad. Es decir, todo conocimiento no solo es enseñable, sino aprendible, con mayor o menor dificultad, de acuerdo con las exigencias de su objeto, del método de estudio y de su transferencia y aplicabilidad. Criterio de comunicabilidad. En este sentido, un aspecto esencial de las mediaciones pedagógicas es la capacidad para dinamizar la interacción dialógica entre los diferentes interlocutores, de tal manera que acerque los campos de experiencias y facilite el reconocimiento recíproco y la comprensión mutua de los mensajes pedagógicos a través del uso didáctico de cada uno de los medios tecnológicos, teniendo en cuenta su capacidad para dinamizar la expresión y la comunicación humana. Criterio de complejidad. La promoción y acompañamiento pedagógico de los aprendizajes exige reconocer que tales aprendizajes son complejos y que requieren estrategias adecuadas a los mismos, con el fin de hacer posible la integración de competencias simples y complejas y convertir las mediaciones pedagógicas en núcleos dinamizadores de desarrollo integral de los estudiantes. Principio de productividad. Los principios de calidad, eficiencia y equidad educativa implica la aplicación de criterios de economía, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, de tal modo que se aprenda más y mejor en menos tiempo, con menos esfuerzo y con mayor utilidad y satisfacción para el estudiante, teniendo en cuenta la autenticidad e identidad de la institución formativa. La educación a distancia consta de 4 componentes. El primero es el componente docente, el segundo el diseño instruccional, el tercer componente es la gestión académica administrativa y el cuarto la tecnología educativa, del cual se desprende el soporte necesario para que se presente la educación a distancia. Rol del docente. No es portador de contenidos,
sino orientador y motivador del aprendizaje, facilitador, asesor curricular y mediador. Debe constituirse en un ambiente amigable, donde el alumno pueda comprender los contenidos, reflexionar, discutir y llevar a la práctica los nuevos conocimientos. Después de todo, surge una pregunta muy importante: ¿qué es lo virtual y la virtualización? Según Pierre Levitt, lo virtual es lo existente entre lo real, lo actual y lo posible. Esto sería el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la gestión de esas representaciones numéricas de objetos, fenómenos, personas y procesos del mundo real. La virtualización es una representación numérica digital de objetos, fenómenos y procesos del mundo real. El producto de la virtualización son objetos virtuales que tienen existencia en un espacio electrónico, el cual es recreado por el ser humano a través de una computadora digital. Modalidades básicas y paradigmas de la educación virtual y no virtual, presencial y a distancia. La educación no virtual se transversaliza hacia la educación presencial, y el paradigma educativo presencial tradicional es el mismo espacio y tiempo y ausencia de virtualidad o baja virtualidad. En la educación a distancia, el paradigma tradicional de la educación a distancia, espacios y tiempos diferentes y ausencia de virtualidad o baja virtualidad. En la educación virtual, la educación presencial tiene como paradigma educativo intermedio, el mismo espacio, mismo tiempo y alta virtualidad, comunicación sincrónica. Y la educación a distancia y educación virtual es un nuevo paradigma educativo, espacios y tiempos diferentes y alta virtualidad, comunicación asincrónica, mismo tiempo, espacios diferentes y alta virtualidad, comunicación sincrónica. ¿Cuál puede ser el grado del alcance de la virtualización? A continuación en el cuadro se presentarán los grados de virtualización. Modalidades básicas y paradigmas de la educación virtual y no virtual, presencial y a distancia. Busca la sustitución, lo cual se caracteriza por sustituir lo no virtual presencial por lo virtual y a distancia. Duplicación, crear analogías de lo no virtual y presencial en el ciberespacio. Instrumentalidad, lo virtual y a distancia como auxiliar y complemento de lo presencial. Y la articulación, que es la integración dinámica entre lo no virtual y presencial por lo virtual y a distancia. Enfoque deseable y hacia el cual se tiende actualmente. Burgos, 2010. Factores que intervienen en la educación a distancia. Actores o usuarios, teniendo en cuenta la infraestructura física y la infraestructura lógica. Además, hace parte de los servicios como correo electrónico, grupos de discusión, chat y la web. Además, los contenidos o recursos, datos, información y conocimiento. Se prepara el surgimiento de una nueva ecuación de aprendizaje. En este sentido, educación a distancia será igual a aprendizaje virtual, hipermediático, móvil e inalámbrico. Conclusiones. La educación a distancia va siempre en progreso por estar a la par de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, por su economía de escala y porque exige el compromiso personal con el autoaprendizaje, que es a la vez condición y objetivo de toda formación de calidad. La evolución de la educación a distancia tuvo diversas etapas durante las cuales se presentan desarrollos
tecnológicos que hoy en día se hacen más sofisticados para una mejor comunicación, como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación. Por último, en la actualidad, toda institución política, educativa y social reconocen una importancia como alternativa fundamental dentro del proceso de formación, la educación a distancia, por ser de carácter innovador, sus métodos, su flexibilidad para facilitar cualquier tipo de aprendizaje y responder a las demandas variadas que exige el medio en la actualidad. Muchas gracias.